Entonces el diagrama de este dibujo, de este problema es así. Tenemos dos placas paralelas, que es el capacitor, y en este caso tenemos distribuida la carga de esta manera. En la región de abajo tenemos carga negativa. Ah, caray. Bueno, tenemos carga negativa en la región de abajo y en la región de arriba tenemos carga positiva. ¿Sí? Es un capacitor de placas paralelas o es una región. Y en esta región, a ver si me ayudan ustedes, ¿cómo estaría orientado el campo eléctrico? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Miguel. Con líneas paralelas que van del positivo al negativo. Perfecto. Son líneas así, ¿verdad? Voy a ponerlas un poquito más delgaditas. Y van de arriba hacia abajo. Bien. No voy a poner muchas, pero se entiende, ¿no? Que es una región en la que el campo eléctrico va hacia abajo. Tenemos campo eléctrico hacia abajo. Ahí está. Y bueno, en esa región tengo una pistola, un rifle, que lanza electrones. Entonces, por el lado izquierdo, aquí, tengo un electrón cuya carga es negativa, carga menos, y ya lo disparo con una velocidad inicial. Tiene una velocidad inicial. Sí, ese electrón está siendo disparado hacia acá. Ok. Entonces, pregunta, bueno, ese electrón se va a deflectar, ¿verdad? Cuando entre a la región, va a sufrir un tiro parabólico. No va a ir todo derecho. Debido a la fuerza bueno, al campo eléctrico en el capacitor, el electrón se va a deflectar. ¿Hacia dónde se va a deflectar? ¿Hacia arriba? Así es. Se va a deflectar hacia arriba. Su trayectoria va a ser una especie de tiro parabólico. La voy a exagerar un poco, algo así. Bueno, ¿qué sabemos del capacitor? Oye, ¿por qué hacia Sí, arriba? dime. ¿Por qué hacia arriba? Bueno, porque se va a Ah, deflectar. se va a deflectar hacia arriba porque como el electrón tiene carga negativa, se siente atraído por la carga positiva del lado de arriba. Bueno, de la Ah, parte de ya. arriba. Si fuera un protón, el protón se va a deflectar hacia abajo. Gracias. Ujú. Que de hecho justamente este sería el mismo problema de tiro parabólico en la Tierra. De hecho, si aprendieron a hacer tiro parabólico en la Tierra, este es lo mismo, ¿no? Es prácticamente igual. El problema es que no muchos aprendimos a hacer tiro parabólico. ¿Qué datos nos da el problema? Pues nos da la distancia o la longitud de esta región con campo eléctrico. Esta distancia va a ser una distancia X. ¿Sí? Esa es la distancia X. Y además sabemos de antemano la carga del electrón, ¿verdad? La carga del electrón es E. Entonces eso lo podemos tener. Hay también algo que no nos da tal vez, pero podemos utilizarlo o que tal vez nos vaya a servir en algún momento. Es la masa del electrón. También tenemos que dar por hecho que conocemos la carga del electrón, la masa del electrón, la distancia del capacitor y la velocidad inicial. Son los datos que nos dan, ¿ok? Son los datos que inicialmente ya conocemos. Eso es lo que vamos lo que vamos a saber. Y la pregunta es, ¿cuál es la anchura o cuál es la distancia entre las placas paralelas? Quisiéramos saber cuál es esta distancia allí.
Es el dato que nos falta. ¿Cuál es la distancia Y entre las que separa las placas? Ah, y otra cosa es que el electrón está a la mitad de Y. O sea, está siendo lanzado justo a la mitad de Y. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. En este caso no vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre porque es un problema de cinemática. Vamos a poner algunas consideraciones. La primera que vamos a poner sería ¿qué pasa en el eje X? Porque en el eje X no hay ninguna fuerza que actúe, ¿verdad?, sobre el electrón. El campo eléctrico está de manera vertical. Entonces, en el eje X no hay o no actúa ninguna fuerza. No actúa ninguna fuerza. Por lo tanto, existe un MRU. No sé, o sea, fíjense que son sentencias o son consideraciones físicas que realmente son las que nos van a importar a la hora de hacer el problema. Sí queda claro que no hay ninguna fuerza en el eje X y que por lo tanto va a ser un MRU. O sea, eso sí se entiende. Bueno, como es un MRU, entonces, ¿qué sabemos del MRU? La única ecuación de MRU, pues que la velocidad es distancia entre tiempo, ¿no? Eso es para MRU. ¿Bien? Pues ahora nada más recordemos. Bueno, esta es la ecuación de MRU. Pues ahora recordemos. ¿Qué velocidad tengo en el eje X? ¿Qué distancia tengo en el eje X? ¿Y qué tiempo es? La velocidad en el eje X, no sé si lo logren ver, pero va a ser la componente, va a ser la componente en X de la velocidad inicial es igual. ¿Qué distancia tiene que recorrer para justamente apenas pasar? Para apenitas cruzar. ¿Qué distancia está recorriendo? X. X. Entre un tiempo t. Ok, eso es lo único que vamos a salvar del eje X. A esta le podemos llamar ecuación 1. Ahora vamos con una consideración en el eje Y. Ay, ¿a poco ya me gasté todo el pizarrón? A ver. Ah, es que tenía el pizarrón pequeñito. A ver. Ah, bueno, y otra cosa que nos va a servir para el eje Y, ¿eh? Entonces, en el eje Y, consideraciones para el eje Y. Para el eje Y, sí hay una fuerza, ¿no? Sí existe una fuerza actuando, no sé, perdón, no sé español, actuando sobre el electrón. Es la fuerza debida al campo eléctrico, ¿sí? Eso quiere decir que va a haber una aceleración. Fíjense, la fuerza que está actuando es una fuerza de naturaleza eléctrica. La clase teórica que vimos nos va a indicar que la fuerza eléctrica se puede calcular con la magnitud del objeto que está interactuando en el campo por el campo, por la magnitud del campo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Eso es lo que vimos la clase pasada, Q por E, que la fuerza es Q por E, que es como una especie de peso, les había dicho, es como el peso del electrón, pero eléctrico, como su peso eléctrico. Ahora vean, por otro lado, esta es como mi ecuación, ya hicimos la ecuación 1 que está aquí arriba, esta sería mi ecuación 2. Y ahora vamos por segunda ley de Newton. Por segunda ley de Newton,
¿Qué dice la segunda ley de Newton? ¿Cuál es la ecuación de la segunda ley de Newton? ¿Quién me ayuda con eso? Con ese bello poema de la segunda ley de Newton. Que no les dé pena. A ver quién quiere hablar. Si no, los voy a hacer hablar yo, entonces. A ver, No sé. Fuerza. Bueno, a ver, no se peleen. Perla. la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Bien. La fuerza, Creo. en este caso, como es un electrón, va a ser la masa del electrón, ¿sí? Por la aceleración. Bueno, y ya que estamos en la parte de Newton, que ya lo revivimos, Miguel, ¿cuál es la primera ley de Newton? Es. Creo que es la tercera. Se las pasé con perritos en un mm, TikTok. Tiene que haber una fuerza externa para que se pueda mover un cuerpo. Mm. Ah, Es más poético, ¿no? La física es como, es un arte, entonces tienes que recitarla, ¿no? Es todo cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo tenderá a permanecer en ese estado a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. Dos puntos, Isaac Newton, que en realidad fue desde Galileo, ¿no? La ley de la inercia. Y la tercera también es poética, es la del karma. A toda acción, a toda fuerza aplicada a un objeto A, desde un objeto B, hay una reacción desde el objeto A al B, de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Bueno, por aquí los que nos competía era la segunda ley de Newton, que es masa del electrón por A. Entonces vean, pero las dos son fuerzas, ¿no? A final de cuenta, son la misma fuerza que está recibiendo el electrón. Entonces, como la fuerza es de naturaleza eléctrica, y además obedece a la segunda, como todas las fuerzas, obedece a la segunda ley del jefe de Newton, igualamos 2 y 3, ¿sí? Porque ambas son la misma fuerza. O sea, la fuerza eléctrica es la misma fuerza que la fuerza de Newton. Es decir, Q por E es igual a masa por aceleración, masa del electrón por aceleración. ¿Y de aquí qué nos interesa? Fíjense, la masa del electrón la conocemos, la carga del electrón la conocemos, el campo eléctrico también va a ser conocido. Entonces, lo único que vamos a calcular es la aceleración. Vamos a despejar A. Despejamos la aceleración. A es igual a Q por E sobre masa del electrón. Esta es la aceleración que recibe en el eje Y ese electrón. Ecuación 4. Importante. Ecuación 4. A ver, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Ya habían hecho este problema ustedes? No, pero sí vamos bien. no, no lo habíamos hecho. Si no, díganme en dónde se perdieron, en dónde hay alguna situación. Ah, bueno, que la carga del electrón la vamos a denotar con E para que no, porque no es cualquier Q, ¿no? Es la carga del electrón. O sea, vamos a llamarla E. Ahora vamos con la parte cinemática.
¿Cuáles son las ecuaciones de la cinemática? A ver, esas yo les sugiero que sí se las aprendan. La 1, digo, con el tiempo uno se las va aprendiendo, pero es esta. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La primera ecuación de la cinemática que se obtiene de la definición de aceleración. Y las otras dos, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por delta x, ¿no? O distancia. Y la tercera es la de delta x, la del desplazamiento. Delta x es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Esas son las ecuaciones de la cinemática. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en qué son las ecuaciones de la cinemática? Sí se acordaban, ¿verdad? Bien, lo tenían muy bien. Una de las ecuaciones de la cinemática nos va a servir. ¿Cuál creen que sea o cuál usarían ustedes? A ver, les dejo que piensen un poquito y analicen cuál podremos utilizar. Ah, una consideración también que creo que no la escribí en el eje Y. Perdón. Eje Y, eje Y. Ah, otra cosa. Perdón. Consideremos que la cinemática va a servir. Consideremos que solo el eje Y es un MRU. O sea, nada más MRUA, perdón. O sea, el eje X ya lo denotamos con MRU, ¿verdad? Porque no hay fuerzas. Solo el eje Y hay un MRUA. Y además, la velocidad inicial en Y es 0. Sí, es 0. O sea, no aventamos el electrón ni hacia abajo ni hacia arriba. Lo aventamos de manera horizontal. Su componente en Y era 0. Era 0 completamente. O sea, no lo aventamos ni así ni así. Ya que después se fuera hacia arriba, es efecto del campo eléctrico. Pero inicialmente lo aventamos completamente horizontal. Entonces, consideremos esto, que la velocidad inicial en Y es 0. Muy bien. Ahora sí, ustedes de estas tres ecuaciones, con lo que ya hemos construido, como que cuál creen que se pueda utilizar y por qué. Si vamos a calcular el desplazamiento en Y. Vamos a calcular el desplazamiento en Y. La tercera. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Sí saben. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Sí saben. Sí, usamos la tercera. Decía Platón que el conocimiento está dentro de nosotros. Platón. Examen. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a usar la ecuación 3. Está muy bien. Usando la ecuación 3, es decir, vamos a usar la de delta x es igual a b0t más 1/2 de at cuadrada. Vamos a ir sustituyendo una por una. Vamos a empezar por delta x. Delta x, en realidad, ¿quién es? Delta x en realidad, voy a poner aquí el dibujo. La distancia. Sí. No sé si lo vean, pero es como una especie de altura. Esto es delta x, es lo que avanzó en y. Es lo que cayó. El electrón cayó para arriba. Eso es delta x. ¿Sí? Pero si todo esto era y, entonces, ¿qué significa? Pues que delta x es equivalente a 1/2 de y. ¿Sí? ¿Eso sí lo entendemos? ¿Sí es Sí. correcto o no? Sí. Bien. Entonces podemos sustituir esto para empezar. Vamos empezando y ya sabemos qué queremos.
Ya ahí está un medio de y. Entonces vamos a sustituir y tenemos un medio de y es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Vamos a despejar y, ¿eh? La velocidad inicial era la velocidad inicial en y. ¿Y cuánto valía? 0. Pero, Por lo tanto, nos va a quedar un medio de y es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Este un medio le estorba a la y o el 2 que está dividiendo. Entonces el 2 va a pasar para arriba. Y es igual a 2 medios de at cuadrada. El 2 con el 2 se cancela y nada más nos queda at cuadrada. Y es at cuadrada. ¿Cuánto vale a? Ya lo sabemos. ¿Cuánto vale a? bueno, la carga del electrón por el campo sobre la masa sobre... Ah, no, la masa del electrón, ¿no? Ahí está. Y también podemos calcular T. Hasta ahora tenemos que Y es igual a la carga del electrón por el campo entre la masa del electrón por T cuadrada. ¿Sí? Recordemos que velocidad inicial, que es igual a velocidad inicial en X, es igual a X sobre T. De aquí despejamos T y nos va a quedar que T es igual a X sobre velocidad inicial. Ujú. Entonces, ahora sí, sustituimos esto, lo vamos a meter acá. Y nos va a quedar lo siguiente. Que Y es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico entre la masa del electrón por X al cuadrado entre velocidad inicial al cuadrado. Y ahí está. Esta es la Y, que es la distancia entre placas. Entre placas. Y ya terminamos. ¿Cómo sé que ya terminé? Todos los valores que aparezcan son valores que ya me habían dado. La masa del electrón, el campo, la carga del electrón, la distancia a lo largo y la velocidad inicial. Ahí terminó. ¿Cómo ven? Ahí estuvo. ¿Dudas de este problema? ¿Observaciones? ¿Comentarios? Yo me perdí un poquito en la parte del tiempo, perdón. En la del tiempo. Aquí. Sí, ahí. Fíjate, esta ecuación, la primera que puse, esta la puse porque la vengo rescatando desde casi el principio. Por aquí hice alguna observación que nos decía aquí arriba. Aquí está, mira. Es la ecuación 1. La velocidad inicial en X. Bueno, a lo mejor podríamos poner ahí eso, ¿no? Nos faltaría esa parte. La velocidad inicial es igual a velocidad inicial en X. Y esa misma ecuación, la 1, fíjate, la ecuación 1 es la que aparece acá. X entre T, porque es un MRU. O sea, esta es la ecuación del MRU. Y de la ecuación del MRU hacia acá fue un despeje. ¿Qué hice? De hecho, cuando tengas ecuaciones así, para despejarlo de abajo, nada más haz esto, mira. El que está aquí y el que está aquí, intercambia los de lugar, nada más. ¿Ya viste? Aquí aparecía T abajo y V arriba. Ahora aparece V abajo y T arriba. Eso es el tiempo. Y ese tiempo lo sustituí en la ecuación de Y. Es este tiempo que está aquí.
¿Cómo ves, Alan? ¿Sí queda o no queda? ¿O dónde está la duda? Todo bien, todo bien. Ah, Miguel, perdón, Sí. Miguel. Sí, todo bien. ¿Seguro? Sí, ya le entendí. Sí, Y ya sustituimos t y lo elevamos al cuadrado, por eso quedó x cuadrada b cuadrada. Y ya, ahí acabó. Bueno, ese es el segundo problema, el de las placas paralelas, el del capacitor. Creo que es de los de examen también, usualmente lo ponen en exámenes, que no era tan difícil, ¿no? Bueno, no sé cómo lo vieron ustedes, creo que no fue tan difícil. Tan difícil, pero creo que el acordarte de las ecuaciones es el problema, ¿no? El de la cinemática. Es que el problema, Ya sé. exactamente, es que se sepan de memoria o que sean capaces de recordar. Fíjense, las ecuaciones de la cinemática, la ecuación de campo eléctrico, porque usamos muchas, ¿no? Usamos, o sea, aquí está el problema, vean, de MRU, luego fuerza debida a un campo eléctrico, luego segunda ley de Newton, después igualar campo eléctrico con ley de Newton, encontrar una aceleración, ecuaciones de la cinemática, consideraciones físicas. Creo que incluso lo más sutil son las consideraciones físicas. Esto. Y ya aquí arriba, pues fue nada más otra consideración física y sustituir. Pero sí es cuestión que tengan un formulario, un buen formulario, ¿no? Que tengan ecuaciones por ahí guardadas en una carpeta o en una hoja, que la sepan utilizar también. Bueno, ahí está. Entonces, cierro sesión otra vez y para el siguiente ya hacemos el del anillo, ¿no? Un campo eléctrico debido a un anillo. Entonces, cierro sesión y ahorita regresamos.